¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar acerca de Frank Miller, su vida, su obra y todo este tipo de ñoñadas. ¿Por qué es importante Frank Miller en el medio comiquero? Venga, a ver, cuéntanos. Bueno, pues... Porque va llegando y pues, vamos a hacer que hable. Uy, perdón. Si quieren no hablo. Bueno, pues Frank Miller fue este precursor que revolucionó la forma en la que nosotros leemos y entendemos los temas que se pueden tratar en los cómics. Él llegó con su Daredevil y con su Batman a modificar la manera en la que nosotros entendíamos a estos superhéroes, donde no nada más es este hombre perfecto, bueno, que lucha contra el mal, sino que puede ser una versión mucho más oscura, mucho más interesante, mucho más profunda, con una dimensión mucho más fuerte. Y luego trajo joyas como 300, que también explotó el medio comiquero de narrativa gráfica, también para contarnos una historia que, si bien es sanguinolenta, pues que tiene también muchos matices y estos juegos de poder bastante interesantes. ¿Beto? Pues sí, más que revolucionar la forma de contar historias, porque ya los temas maduros venían con otros autores de los años 70, creo que lo que él hizo de una forma muy, muy eficiente fue humanizar a estos héroes, sobre todo de alcance urbano. Que si hay algo que comparten, en este caso Daredevil y Batman, tal vez los dos personajes con los que más se le asocia dentro del género de superhéroe, es justamente el que en realidad no son seres super fuertes o ultra resistentes. Físicamente hablando, son seres humanos bien entrenados, pero sin habilidades especiales, más allá de este sentido de radar que le permite a Daredevil interactuar con su entorno pese a ser ciego. Pero fuera de eso son básicamente dos seres humanos entrenados a tope para hacer todo lo que hacen, y lo que él hizo fue humanizarlos, el ponerlos en estas situaciones de problemáticas realistas, y a la fecha lo que él hizo con estos dos personajes es lo que la mayoría de la gente entiende como la versión definitiva de ambos, pese a que los dos tienen historias bastante más largas. Ciertamente Batman, lo que hemos entendido ahorita por Batman es de Frank Miller, todo. Las versiones que hemos tenido en cines, principalmente con Zack Snyder, lo que entendemos ahorita por White Knight, cosas como esas vienen con todo el bagaje que metió Frank Miller al personaje. El Daredevil de Netflix está completamente basado en lo que él hizo. Bueno, que esa sí es una adaptación más o menos bastante obvia del run de Frank Miller. Más bien con el Man Without Fear, que hay que decirlo, originalmente es curioso porque Man Without Fear no fue una historia pensada para cómic. Originalmente era un proyecto que se iba a hacer una película, era el tratamiento de película que presentó como pitch Frank Miller. Cuando el proyecto se vino abajo, él retrabajó la historia que había armado para convertirla en este cómic, que es una miniserie que dibujó John Romita Jr., y que literalmente es el origen que nos cuenta en la serie de Netflix. Como que Frank Miller siempre quiere irse a las películas, pero como que no le sale. Como que no, Frank. Hollywood no es su amigo. Como que no, Frank, por favor. Hollywood no es amigo y Frank no es amigo de las películas, entonces mejor que siga haciendo cómics y deje de intentar meterle. Te diría, porque 300 creo que la película es mucho mejor que el cómic, al menos tiene más carnita. Sí, no, pierde mucho en el tono. Visualmente es un buen rescate porque es lo que sabe hacer Snyder. Snyder es un director para hacer cosas bonitas, pero no hay trasfondo. Pero no hablo solamente de lo visual. Me refiero también simplemente el personaje de la reina, que en el cómic. Al rato hablaremos un poco de la misoginia de Frank Miller, porque hay mucho, que es muy variada, que es muy notoria, pero que de plano es un personaje que nomás está de relleno. Y al menos en la película... ¿Es 302? No, 300. Ah, ok. La primera 302 es una porquería. Es malo. Ni Eva Green la salva. Y eso que Eva Green es la Marta Gareda es británica. Bueno, hay una semilla. Sí, en la que sale topless. No. Perdón, es que hablando de misoginia, y viene Vale a darnos ejemplos prácticos. Pensé que era lo que naturalito le sale. Pensé que era de lo que estábamos hablando, por eso dije que era la Marta Gareda. Hay una
Bueno, no se crean, a lo mejor no recuerdo bien 302. Oh. Pero es que según yo hay una Debes hacer escena... una pausa porque 302 suena como ¿llegaron los refuerzos? ¿Otros 2 espartanos? Es que no me acuerdo cómo le pusieron. Es Rise of Empire. Pero me Rise gusta of an decirle Empire. 302. Pero yo también soy fan de decirle 302. Sí, de hecho así le puse mi reseña. Y Como todo. 101 dálmatas. Sí, por eso digo, o sea, suena como que llegaron otros 2. Y es curioso porque le gustan los títulos largos. Ahorita está por hacer su regreso a cómic de autor con el lanzamiento de justamente la secuela de 300 en cómic. Y el título es, la serie se llama Girgis, pero tiene un subtítulo que es la caída de la casa de Darío y el ascenso de Alejandro. Porque pues, obviamente querían pagarle bien al rotulista para que hiciera su trabajo y armar un logo con todo eso. O no querían pagarle al que hiciera una portada para que nada más pasara. O sea, esa es de Miller. La portada es de él y sí dibujó media portada sabiendo que tiene que dejar espacio para el título. Él es listo. Pero Frank no solo dibujó, no solamente escribió para Daredevil y para Batman. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes es que no era tan común que los artistas se convirtieran en escritores. Y yo creo que él termina por convertirse en esta figura casi mítica dentro del medio, justamente cuando hace la transición a escritor. Como dibujante él era muy bueno. Él cuando llega a Daredevil llega dibujando para alguien más. Originalmente cuando él empieza a trabajar en el título, el escritor era Roger Mackenzie. Cuando se va Mackenzie, él se queda escribiendo y dibujando sus propias historias. Termina un ciclo, se va y cuando regresa él a escribir y con David Mazzucchelli dibujando. En el caso de Batman, primero se da el caso de Dark Knight Returns, donde él escribe y dibuja, donde además empezaba a hacer experimentos visuales con su estilo. Y su segundo gran proyecto de Batman, que es con el que redefine otra vez lo que se entiende por el personaje, es Year One, una historia que se presenta en partes dentro de las 2 series regulares, en Batman y Detective Comics. No es cierto, es nada más en Batman, son algunos números de Batman, y después de esto aparece como colección. Mucha gente tiene idea que es una novela gráfica independiente, pero originalmente apareció dentro del título de Batman, donde hace equipo otra vez con Mazzucchelli. Y es justamente lo que él hace como escritor lo que termina por redefinir estos personajes, pero es de los pocos casos exitosos de un dibujante que como escritor tiene éxito, aun cuando trabaje con otros artistas. ¿Crees que sus dibujos en All Star, Batman y Robin solo fue una época como de Britney Spears en 2007? Lo que pasa es que hay un momento en la carrera de Frank Miller que lo perdemos completamente. Y para All Star, Batman y Robin ya lo hemos perdido. Aquí sí podemos decir Britney que Spears en 2007. Pero a Britney la hemos recuperado. a Frank parece que también. Parece que él fue una víctima del 11 de septiembre. Él fue una víctima del 11 de septiembre porque Como en ese Britney Spears en momento, 2007 también. más o menos. El caso es que afortunadamente eligieron a Trump y parece ser que se dio cuenta de las tarugadas que estaba haciendo con su comportamiento de extrema derecha y ultrapatriotera y decidió dar marcha atrás. Entonces por eso tengo la darle esperanza. marcha atrás a toda su carrera. No a toda, Gran parte de su carrera. a buena parte de ella. Muy buena No, parte de su carrera. es que incluso en sus mejores trabajos sí está muy marcado toda su tendencia. Digo que después la desató, después del 2001 como que la dejó libre. Pero es que era extraño porque siempre fue ideas conservadoras, pero no era tan marcadamente republicano. O sea, echarle un vistazo a Dark Knight Returns, que es una crítica durísima al régimen de Reagan. Checa lo que hizo con Elektra en las 2 series, la que hace con Bill Sienkiewicz y la que hace él solo, que son Elektra Assassin y Elektra Lives Again. Y la forma en la que critica al gobierno de extrema derecha de los Estados Unidos es muy dura. Entonces tú ves esas partes y luego te das cuenta que es la misma persona que estaba escribiendo Holy Terror, que aparte es horrible más allá de la carga ideológica que tenga. Y parece que es algo irreconciliable. Y te das cuenta, por ejemplo, con todo lo que es Martha Washington, que realmente sus ideas políticas no estaban tan cargadas a un extremo. Tenía ideas por todo el rango ideológico, pero sí después del 11 de septiembre se olvidó de toda su parte de rebeldía, de rebelde anárquico, poder para el pueblo, y se quedó con todas las partes ultraconservadoras de extrema derecha intolerante. Fíjate que demonios. Dinos de qué nos podemos fijar. Es que fíjate que no creo que... Estoy de acuerdo en que no es un carácter republicano. Sin embargo, creo que tiene mucho esta filosofía individualista de enaltecimiento, sí conservador a la persona. Martha Washington es un ejemplo de eso.
Y usualmente todos sus personajes tienen esta misión de proteger a su país, a su raza, de ser los únicos que son suficientemente fuertes para arreglar lo que está bien en esa situación. O sea, lo vemos en Hardboiled, lo vemos en Batman, lo vemos en Daredevil, lo vemos en Holy Terror de una forma tan horrible. Pero es que lo único que le hizo más mal que el 11 de septiembre fue haber leído Ayn Rand. Exacto, justo eso era lo que iba, que tiene mucho esta filosofía objetivista del individuo, que desafortunadamente caen en estos extremos de enaltecer cierta parte de la población que protege el héroe y discriminar a todas las demás, lo cual sí es un problema, a pesar de que no tenga este espectro ideológico republicano, demócrata, López Obrador, PRI. Para que vean lo malo que puede ser el objetivismo cuando estás hablando de superhéroes, Zack Snyder también es muy fan y vean la clase de tarugadas que hace por lo mismo. Sí, que al menos Frank Miller lo escribe un poquito más bonito. Porque al menos él sabe cómo son los personajes, entonces puede integrar sus ideas a lo que ya está establecido. Snyder no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo. No, pero sí, en el caso de, pues, como dice Rebeca, en cualquiera de sus obras, sí te das cuenta que importa más el fin que o sea, como que no importa lo que hagas, con tal de que tu fin sea el fin justifica benévolo. Los medios. Sí, pero no quería decir el cliché. aunque lo estaba cliché diciendo. rebuscado. Sí, lo dije de manera más bonita. Porque era poética. Eso crees. Poética, claro, sí. E incluso justamente en Dark Knight Returns estás viendo el Batman a mí, híjole, yo sí le tengo cierto, no rencor, pero así como que no soy muy fan de este Batman. Porque sí, Dark Knight Returns es muy bueno, puedes alabar todo lo que tú quieras, pero le hizo tanto daño al personaje. Te estás robando un texto mío. No, es de Isaac, de hecho. No, el texto de qué tanto daño le hizo Frank Miller a Batman es mío, se publicó en La Covacha hace más de un año. Ay, mira, y el de Alan Moore. Pero es cierto. O sea, yo lo escribí, ¿me vas a convencer de que es cierto? Sí, porque tú cambias de ideas muy fácil. Change my mind. Bueno, entonces, di tu texto. No voy a decir mi texto. Pero sí, bueno, entonces. Y yo creo que el problema no es tanto que él ponga estas ideas sobre la mesa, porque lo hace en una historia en la que tiene sentido. Y en este caso, en el caso de Dark Knight Returns, estamos hablando de un Batman veterano, alguien que sale del retiro para regresar a tratar de salvar a su ciudad una vez más. Es evidente en todo el desarrollo del personaje, todo lo que lo motiva y la forma en la que se comporta. Toda la ideología objetivista de Ayn Rand está en todo lo que hace con el personaje, que para esa historia funciona, por lo que es, por este veterano que se había retirado por alguna situación traumática y un suceso violento lo lleva a regresar. Entonces, aplicar toda esa ideología en ese momento funcionaba. Tan es así que le da un gran cierre al personaje. Si tomar la historia de Batman de una forma cronológica, era una gran forma de cerrarla, porque ahí funcionaba. El problema es que al ponerlo en un personaje tan importante para el género de superhéroes, lo que provoca es una generación de gente que no entendió lo que él estaba haciendo con esa ideología en el personaje. Y la gente se quedó con la superficie, que es algo similar a lo que pasó con Watchmen. Watchmen y Dark Knight Returns terminan por hacerle al medio casi tanto daño como bien, porque hay toda una generación de autores y creadores que no entendieron qué era lo que estaban contando Alan Moore y Frank Miller en estas historias, y se quedaron solamente con la superficie. Fue lo que nos dio toda una década de personajes huecos, sin ninguna motivación, sin nada que le diera sentido a lo que estaban contando. Y fíjate que más que allá sangre y golpes. Más allá de hablar de autores que se ciclaron en eso, yo te diría que los fans incluso ahorita y siguen ahí, o sea, tan es así que hay quienes siguen defendiendo las películas de Snyder, de Man of Steel y Batman v Superman, porque se quedaron con eso de que si es violento es cool, si hay sangre es cool, si no respeta las reglas es cool. Y podría serlo si hubiera una justificación a lo que estás haciendo, no ser, en inglés el término es grim and gritty, que no tiene una traducción como tal, pero ser oscuro y violento nada más por serlo es algo tan hueco y vacío que ni siquiera te cuenta una historia. Es como, vamos a crear un ambiente, aunque no sepamos qué hacer en él. Bueno, que específicamente en Dark Knight tenemos que entender el contexto en donde salió el
en dónde estaba situado Batman en ese momento. Eran los 80, era el cinismo, donde la gente estaba completamente desilusionada del gobierno. Y de hecho, este hombre, Batman, lo da todo por destruir a la figura más americana del mundo, de Superman, donde incluso baja como del cielo como Jesús y aparece un águila y se le posa en el hombro. O sea, no puede haber una iconografía más americana de eso. Y el hecho de que Batman dé todo para matarlo está en un contexto muy específico que ya no funciona del todo después. Sí, porque aparte, como dices, el contexto, no nada más el contexto interno, sino el contexto global. El mundo en los años finales de la Guerra Fría, cuando aún quedaba este pequeño miedo y paranoia al conflicto global, pero ya con la idea de que el final se veía cerca, y pese a que parecía que ya habías librado la posibilidad de un conflicto nuclear, no se veía que las cosas fueran a mejorar porque se acabara esta amenaza. Entonces creo que Estados Unidos solo había lucrado con la guerra y había extendido su esfera de poder y había hecho muchas cosas malas. Entonces los años 80 se convierten en una etapa que la gente recuerda por la música alegre y sin preocupaciones y los colores brillantes en todo, y no se dan cuenta de que es una pantalla. O sea, la gente vivía con un miedo horrible, y en lo que estaban haciendo en los medios era tratar de ocultar su miedo detrás de una actitud cínica de no me importa, me vale lo que pase. Y creo que la cosa es que al tomar estas historias, como son tanto Watchmen como Dark Knight Returns, lo que hicieron fue tomar ese cinismo y aplicarlo al contexto de las historias de superiores. Lo que sí se convierte en un parteaguas, porque te cambia un poquito la idea de lo que es el justiciero, el defensor de los desvalidos y demás. Entonces sí me parece que son obras que cambiaron la forma en que podías contar historias, pero que el hecho de que una gran cantidad, tanto de autores como de lectores, no haya entendido el trasfondo de lo que estaban contando, terminó por sumir al medio en una década de cantidad de productos desechables que a la fecha nos siguen atormentando como un fantasma. Lo que sí es que convirtió a Batman en un viejito chocho que le molestaba a los adolescentes, y entonces decidió salir a decirles fuera de mi país. Que a mí me da mucha risa, porque yo siempre dije que si hiciera una película de Dark Knight Returns en los años 90 tendría que haber sido Clint Eastwood. Y Clint Eastwood hizo ese Batman en una película suya. Que Clint Eastwood también ya es un viejito chocho. También. Que ya no funciona. Clint Eastwood es ese Batman. O sea, básicamente. Y en Gran Torino, y a todo el mundo le gusta Gran Torino, pero es un viejito chocho. Porque les gustan esos personajes. Pero al menos ese viejito chocho aprende que los chinos no son tan malos, solo algunos. Puedo ser solo racista un poco. Que es lo que yo digo, todos podemos ser un poco racistas. Pero ese no es el punto. Y no lo dije al aire, sí lo dije al aire. El Frank Miller, llega a los 90. Como bien mencionaba Beto, muchos autores se quedan ciclados en lo que habían hecho Moore y Miller en los 80. Pero Frank pues tiene como un abanico de historias distintas. O sea, no solamente tiene el caso Nord de Sin City, pero también tiene Big Guy y Rusty, y tiene, Hardboiled sí entra un poco en el terreno gore, pero vamos, presentó otro tipo de historias. Tuvo estas historias también, las de Robocop, que alguien que por aquí quería que platicáramos de su etapa en Robocop. Es que en realidad no tiene etapas en Robocop. No, el pitch que hizo para... después de que se da Luego lo cambió e hizo Hardboiled. Sí, señor. Cuando se da este boom de su personalidad a raíz de Dark Knight Returns y de lo que le sigue, que son el Batman Year One y las 2 miniseries que mencionaba hace un rato de Elektra, es contactado por Hollywood, porque quieren que lleve toda su peculiar visión del mundo a la pantalla, y les parece que esta idea del individuo y pelear sin importar el costo y el fin justifica los medios parece ideal para Robocop. Así es de que él escribe el guión para Robocop 2. Obviamente Hollywood se maneja de una forma muy distinta, y si tú crees que una persona llega, entrega un guión y ese guión se traslada a pantalla, pues estás equivocado. Y aquí pasó. Aquí lamentablemente para su causa la gente piensa que él escribió 2 malas películas, porque aparece su crédito como guionista en Robocop 2 y Robocop 3, cuando la verdad es que él escribió un guión de cine para Robocop 2, al que después le metieron mano, y termina la película. Creo que tiene 4 o 5 guionistas, y lo que queda de su guión es alrededor de un 25, tal vez el 30%. Pero aparece su nombre, y como era el nombre que la gente ubicaba, la gente dice, qué mala película escribió. Cuando hacen Robocop 3,
alguien encuentra el guión de Frank Miller y encuentra 2 escenas que le gusta y las incluye en la película. Entonces, de acuerdo con las reglas del sindicato de escritores de Hollywood, tenían que darle crédito como guionista. Entonces, una vez más, tienes una película con 4 o 5 guionistas y el nombre que toda la gente reconoce es el de Frank Miller y todo el mundo no se conformó con escribir una mala película, escribió 2. Y no, tampoco era así. Lo que se da después en cómic, primero escribe un crossover, que es Robocop contra Terminator, que si lo encuentran por ahí, la verdad es que vale la pena, sobre todo por el arte, porque lo baja Walter Simonson. La historia pues es entretenida, es tal cual lo que te podrías imaginar. ¿Qué pasaría si peleara Robocop contra Terminator? Acción, destrucción y caos, pero dibujado por Walter Simonson. Entonces, el cómic es disfrutable. Creo que se lo publicó Editorial Vid aquí en México. O publicó un crossover de Robocop contra Terminator, pero no sé si según yo es el único que existe, entonces si publicaron debe ser ese. Y después de esto, a raíz yo no le entré porque dije, ay, ¿eso qué? Es Walter Simonson ya. Eso, lo que haya costado el tomo, por el arte lo vale. La historia es un pretexto para tener a los dos destruyendo cosas. Y es la primera vez que vas a ver a Robocop con una mochila cohete. Okay. y después... Lo que todo el mundo quería ver. Básicamente. Yo quiero ver eso. Y después Avatar Press se le ocurre la idea de que, sabiendo la historia detrás del guión de Robocop 2, deciden tomar ese guión y se lo dan a un dibujante para que haga una adaptación. Y entonces esto, si no me acuerdo, el guión lo adapta Steven Grant, no recuerdo quién es el artista, y aparece en una miniserie que se llama Frank Miller's Robocop, que literal la miniserie es la adaptación del guión de Miller. Entonces cuando lo lees te das cuenta que si lo hubieran llevado a la pantalla, sería mejor película que Robocop 2 o Robocop 3. Seguiría sin ser una buena película, pero era bastante mejor que los 2 bodrios que tuvimos. Oh, no, y con eso le cumplimos el deseo a la persona que quería que habláramos del Robocop de Frank Miller. Bueno, que quería que Beto hablara del Robocop de Frank Miller. De nada. Pero vamos a comentar de estos cómics. Quedan 2-3 minutitos de los cómics estos noventeros de Legend, de Dark Horse, que de hecho Panini acaba de publicar el de Hardboiled hace un mes, y está por salir ya el de Big Guy and Rusty, The Boy Robot, que yo creo que lo que tienen más destacable sin duda es el arte de Jeff Darrow, que está lleno de detalle, que realmente lo que te tardas realmente es en leer no te tardas en leerlo, sino en estar viendo todos los dibujitos. En el caso particular de Hardboiled, eso es leerlo, porque la historia es muy lineal, es una trama muy simple, pero toda la historia está contada en las imágenes. Pues el otro también. El dibujo, todo te lo cuenta en los dibujos. Si vas viendo el dibujo, con que veas lo que está pasando en las calles, el tipo de publicidad que hay, lo que ves en los noticieros, esa es la historia. O sea, literalmente Frank Miller se dio cuenta, lo mejor que puedo hacer aquí es callarme y dejar que Darrow la cuente. Y si lo haces, la verdad es que Hardboiled crece cuando entiendes la clase de mundo que están retratando. Ya el gore se convierte en el extra, porque pues si tienes a alguien capaz de dibujar cada gotita de sangre y todas las tripas, pues ¿por qué no usarlo? Pobrecitos robotcitos, los esclavizaban. Sí, no, en el caso de Big Eye, a mí lo que me dio mucha flojera es todo el rollo de ay, nosotros los japoneses no podemos, vamos a hablarle a nuestros amigos los estadounidenses. Es como, ay, pero si casi ni es obvio. Ay, Frank Miller, ya, no. Ya, por favor, tío Frank. Pero el dibujo de Darrow sí es de que te quedas así viendo, ves a este Godzilla aplastando a cientos de japonesitos, y los ves a todos y cada uno de esos japonesitos siendo aplastados y siendo devorados. Excepto a los que escuchas hablar dentro de un edificio y es solamente la voz en off. Justamente es a partir del año 1990, porque desde por ahí del 87-88 él anunció que iba a dejar de hacer proyectos grandes para Marvel y DC, porque después de pensarlo había decidido que su nuevo socio editorial iba a ser Dark Horse Comics. Entonces entre 1988-89 empieza a planear algunos proyectos, empieza a hacer experimentos gráficos y lanza con separación de meses la Hardboiled que ya mencionamos con Geoff Darrow, Give Me Liberty, que es la primera historia de Martha Washington en colaboración con Dave Gibbons, y serializada en las páginas de Dark Horse Presents empieza Sin City, que es la única de estas 3 series en las que él sigue siendo el artista. Y aquí me parece que pasa algo muy interesante, porque primero el hecho de estar trabajando en una editorial con cómics de creación propia es que ya no tiene un editor supervisando lo que está haciendo, dándole una editorial. Existe un editor, pero que está haciendo más trabajo de corrección de estilo, de coordinar el trabajo entre artista, escritor, rotulista y demás. Y creo que esto
da encuentros, resulta en algo muy complejo porque son algunas de las mejores historias que tiene. Son historias que a simple vista es evidente que son más personales para él. Trata temas, son importantes. Todo lo que hacemos del objetivismo se empieza a ver de una forma más marcada. Toda esta tendencia suya al poder del individuo sin importar las consecuencias. Pero también me parece que afloran todos sus vicios. El hecho de que no haya alguien que le esté dando una línea o que trate de contenerlo, creo que se convierte también en esta espada de dos filos, porque toda esta libertad creativa que le permite tener estas ideas alocadas que a veces funcionan, también resulta en algunos detalles bastante negativos. Sí, es justo lo que dice Alan Moore, por ejemplo, que a partir de Sin City todos los trabajos de Frank Miller son homofóbicos y misóginos. Y sí lo podemos ver, incluso en Sin City todas las mujeres son prostitutas, en Dark Knight todas las mujeres son Gatúbela es prostituta porque pues tiene que salir. En Daredevil, Karen Page se prostituye por drogas y vende la identidad de Matt Murdock, que es una historia muy buena, pero tienes que irle a dar en la torre al personaje que tenías antes nada más, que es como, neta, no pudo haber sido Foggy Nelson, por ejemplo. Digo, qué bueno que no lo hizo, pero... Y donde hay una mujer fuerte como Wonder Woman, sí la dibujan como este personaje necesariamente masculino, a fuerza feo, cuadrado. Y si no, tienes a la típica mujer de las historias noir que necesita cuidado, protección, y porque nada más está ahí para hacerla mala, o tal vez solamente no. Tiene femmes fatales y damiselas en peligro. A mí la escena que en serio me da mucha risa porque es hasta ridícula, es esta en la que se está peleando Dwight con... se olvidó el nombre de la principal de Old Town. Gale, con Gale, que ella se le está poniendo así al tú por tú, y el cuate nomás le da un cachetadón y lo... eres mi hombre, y es como, neta, estos son nomás fantasías de adolescente, y por eso pegaban y de muchos de los cómics, o sea, de adolescente chaquetero se dice vulgarmente. Cuando ve todo eso, a veces creo que en las historias de Martha Washington desde Give Me Liberty, probablemente Dave Gibbons debería tener crédito como coescritor, porque es la única de sus creaciones donde esto no es evidente. De hecho, si le quitas algunos detalles en los que sí exagera con la carga de toda esta ideología objetivista en la historia, él incluso podría pasar por un cómic completamente feminista. Tienes un personaje femenino, no sexualizado, que sin embargo resulta atractiva, es inteligente, es fuerte, es una líder, nunca se somete a la voluntad de los hombres a su alrededor. Aunque sí está supeditada al Estado. Hasta cierto punto, porque en la segunda historia se revela el Estado. Entonces porque Martha Washington va a la guerra. Es su historia más... Como Mambrú. Es su historia más balanceada. Y sí llama la atención que no estén presentes. Hay guiños de todos esos vicios que tiene temáticamente hablando, pero están controlados. Entonces no sé qué tanto es que Gibbons se oponía y la historia terminó convirtiéndose en algo completamente diferente, porque probablemente es la que es la excepción que cumple la regla, porque en todas las demás historias que hace, incluso historias cortas que aparecieron con personajes menores en Dark Horse Presents o la misma 300, se repite una y otra vez todos estos temas de misoginia, machismo, racismo, homofobia, etcétera. Cuando hace que coma ratas, Robin, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tienes que hacer Rebeca realmente quiere hablar de All Star. Sí, es que la odio, o sea, fíjate que a mí no me molestó tanto. Yo ese cómic o sea, ya hiciste a Batman un viejito chocho que está en contra de todo lo nuevo. ¿Por qué lo haces un viejito chocho que aparte abusa de niños y los hace comer ratas? No, pero es un viejito chocho de 25 años. Exactamente. 30. Tenía 30 ahí. No y sé. Es un viejito chocho. O sea, Batman siempre tiene 30 años. A mí el All Star, la verdad es que se me hacía... Y de Holy Terror. Holy Terror también tenemos que hablar de Holy Terror y lo horrible que es Holy Terror, porque no hay palabras para descubrir lo horrible que es Holy Terror. Y donde muchos fans deberían estar dando gracias de que alguien en DC se atrevió a decirle no, porque Holy Terror iba a ser una historia de Batman. Dice Santo García, por eso Frank Miller es como el acné, se debe superar en la adolescencia. Algo así. Imposible. Pero estamos hablando de Holy Terror. ¿Qué es? Ya, fíjate, lo de Holy Terror, de cómo era una historia de Batman y cómo le dijeron, no, aquí no haces estas tonterías. Pero qué cosa tan horrible. Básicamente es un superhéroe que lucha contra Al Qaeda porque terroristas musulmanes,
y te dice que Musulmania, porque o sea, no hay otra forma. O sea, Frank Miller no le dice Musulmania a todos los países musulmanes porque puede hacer no puede malos, ser más ofensivo. No se le si ocurrió. la gente puede hacer malos de Malolandia como villanos, yo puedo tener terroristas que sean musulmanes de Musulmania. Exacto. O sea, al final, todas estas células terroristas resulta que están siendo... les están lavando el cabello. Es parte de su religión y tienen que empezar por los pies. De hecho, las abluciones matinales son muy importantes, Rebeca. O sea, debería ser un poquito más respetuosa con los musulmanes. La cabeza. El cerebro. Les están lavando el cerebro para que... A la Box Bunny cuando va Elberford a... Es que hay algunos shampoos que traen unos químicos que no te imaginas el nivel de penetración que tienen, man. Ese nuevo método de terrorismo es muy fuerte. Sí, me da miedo. Témanle a Capriz. Pero bueno. Palmolive. ¿Cómo se viene a enterar uno que Palmolive está inmiscuida en Al Qaeda? No lo sabría. Pero me decías. Si Rusia está inmiscuido con López Obrador, bueno. Si los nazis hacían jabones, ¿qué te hace pensar que los terroristas, no? No, bueno, el chiste es que hay como una ciudad secreta en un Empire City, ¿no? Se llama. Donde los malos le lavan el cabello y el cerebro a sus terroristas y entonces van y atacan. Básicamente les dicen que todos los musulmanes son personas adoctrinadas, que no piensan por sí mismos y que se dedican a destruir todo lo bueno, bonito que tiene Estados Unidos para dar. Y es lo único que tiene y es horrible. Y a pesar de que Frank Miller ha dicho, yo no entiendo, les puedo decir mucho de Al Qaeda, pero no les puedo decir nada del Islam, es todavía peor porque ¿cómo puedes hacer una historia que va a dañar tanto la mente y el subconsciente del lugar en donde la están publicando? Porque en Estados Unidos sí pegan mucho estas cosas y este tipo de propaganda tan vieja me ofende. Me ofende y ni siquiera lo conozco. ¿A quién? ¿A Frank Miller o al Al Qaeda ese? A los dos. Al señor Al Qaeda. Al señor Al Qaeda. Pregunta Antonio Becerril, ¿creen que Miller y Jim Lee algún día terminen en All Star Batman y Robin? Ojalá no. Estaban haciendo tan malo que esperemos que no. A mí me estaba divirtiendo mucho, ya no cansé de defenderlo porque se está acabando el tiempo. Sin embargo, fíjate que ahí sí yo creo que no creo que lo terminen, pero no lo van a terminar porque Frank Miller yo creo que no lo quiere seguir. Me tocó alguna vez ver una entrevista en un panel en el que estaban Frank Miller y Jim Lee y Lee así fanboyeando cañón al lado de Miller. Es que yo también fanboyé. Le besaba los pies a Frank Miller y el otro, el señor, pues también ya está, bueno, no está viejito, ya está muy fregado por la salud, como que sí. Pues está viejito. No creo que él tenga interés en terminar esa historia, porque pues está haciendo las otras con Brian Azzarello, entonces no creo que quiera hacer eso. Dice Santo, ¿a ustedes les da risa lo de los químicos en el shampoo? Pero pregúntenle a Jorge Tobalín. Abusa de que ya no está, qué cruel. Ya se fue Jorge, ya no podemos preguntarle, Santo, pero muchachones, ¿hay algo particular? Nos quedan 5 minutos, algo que quieran tratar sobre el tema, que digan, yo quiero hablar de esto, no se nos va a pasar el tiempo. Tú evidentemente querías hablar de Holy Terror, ya lo hiciste. Muy bien. Beto. No hablamos de Ronin. No hemos hablado de Ronin, no hemos hablado de su época en Spider-Man, que tampoco es muy relevante. Que en Spider-Man él estuvo mayormente como artista y fue en un periodo en el que todo estaba definiendo su estilo. El caso de Ronin me parece importante porque sí es interesante, sobre todo para entender su evolución como artista, que es algo que mencioné por ahí de pasadita, pero me parece que es algo digno de mencionar. Los experimentos visuales que hacía, lo que hacía con la narrativa gráfica probablemente sea lo que la gente menos valora de todo su trabajo y es tal vez de lo más interesante. Al menos en Ronin lo intenta. En Ronin es una mezcla de estilos, tiene una fuerte influencia de Moebius, pero con un estilo narrativo muy influido por el manga. Uh-huh. Entonces esta mezcla de tomar cosas de Oriente con cosas de Europa y utilizarlo para narrar una historia americana, es una historia que no es fácil de leer, es bastante compleja y enredada, pero me parece que el experimento visual es de lo más rescatable de la obra. No le ayuda también mucho el color, que la forma en la que se hacían estas plastas en la época no ayuda. Por ahí hay una edición en blanco y negro, si le ponen a echar un ojo creo que es más fácil seguir lo que está haciendo visualmente en esa edición. La historia fue tan importante que de hecho fue la principal influencia de Genndy Tartakovsky para Samurai Jack,
que básicamente la premisa es la misma. Es un samurái que se transporta en el tiempo para enfrentar permanentemente a un demonio. Y creo que es esa clase de experimentos los ves todo el tiempo en sus obras más ambiciosas. En The Dark Knight Returns juega mucho con el diseño de página para contarte la historia. Este recurso de mostrarte las pantallas de televisión con los presentadores para soltarte información en lugar de tener un texto expositivo y con opiniones. en lugar de tener a dos personajes discutiendo en una escena que se pueden hacer largas, como suele hacerlas por ejemplo Brian Michael Bendis, él utiliza estas pantallas de televisión para poner puntos de vista de lo que está pasando y construir el mundo de una forma visual. Incluso la manera en la que trabajó el Sin City, el aspecto gráfico, llegó, es algo que cambió, e innovó para muchos. Ese uso de contrastes, de sombras y de siluetas, una chulada. O sea, podemos criticar muchas cosas, pero hay otras que no se les puede. Sí, visualmente me parece que sí hizo cosas. Fue de los pocos artistas que, pese a tener ya un nombre, nunca le ha tenido miedo a hacer experimentos visuales, y eso me parece que es algo digno de rescatar. De sus historias, yo insisto, toda su producción noventera en títulos propios tienes dos mundos, ¿no? Es todos los problemas ideológicos que filtran sus historias, pero también tienes muchas de sus ideas más brillantes y transgresoras. Los mundos que construyen esta ciencia ficción transgresora es algo de lo más interesante que hizo en toda su carrera. Nada más un último comentario nos pone Draco Omega en Twitter. Si les alegra que Holy Terror no haya sido una historia de Batman, es porque no han leído el Dark Knight 3 con sus kryptonianos yihadistas. Es cierto. Y pues sí, es cierto. yo la verdad aprendí mi lección con Dark Knight 2 y ya no le entré a Dark Knight 3. Para mí Dark Knight 3 no existe. Esa es mi teoría, yo por eso no lo leí. Pero yo sí lo leí. Pero bueno, ya nos vamos. Yo soy Alberto Calvo, me encuentran en Twitter como Albion2112. Lean Ronin, esa es una gran historia. Y yo soy Beca Salas y a mí me encuentran como Salas Rey. Mi nombre es Valentín García, síganos en todas nuestras redes sociales como La Covacha MX. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Esta semana salió el rumbo Infinity War de Capitán América y el Soldado del Invierno. Participen también en el Artweek, que la próxima semana estará dedicado a Astro Boy, probablemente. Y sus loqueras. Entonces, hasta la próxima semana, estamos en La Covacha.